No hay borrasca que pueda con nuestros analistas de hoy. Pilar Velasco, buenos días. Muy buenos días. María José Pintor. Bueno. Llegan a Barcelona, le recibe el presidente de la Comunidad, le recibe la presidenta del Parlamento y el resto dijeron, ¿y por qué no nos reciben en otras comunidades autónomas como han recibido en Cataluña, ¿no? Por eso esa voluntad de querer acercarse a las instituciones, digo yo. Sí, pero ahí estoy de acuerdo en que lo que no se puede convertir es en un problema de orden público y que se difuminen absolutamente las demandas, porque cuando hemos visto el ejemplo de Zafra, por ejemplo, o cuando el objetivo único es cortar carretera y acabar enfrentándose con la Guardia Civil porque no les deja estar donde no han pedido autorización, al final estamos hablando de los desórdenes públicos y no de los objetivos y las demandas justificadas. Y además en este caso ha habido años en este país en el que ha habido más o menos escuchas para ciertos sectores. En este momento, no creo que ningún presidenta de comunidad autónoma, y voy a más, ni siquiera de ningún signo político, no esté dispuesto a sentarse a escuchar sus demandas. Pere Aragonés, esto además afecta al gobierno y afecta a las comunidades autónomas. Cataluña es un buenísimo ejemplo. Pere Aragonés se mostró dispuesto a recibirlos desde hace 2 días. Les ha recibido, ha escuchado las demandas, hemos visto esas imágenes de los agricultores triunfales al salir porque han sido escuchados. Planas, el ministro a nivel nacional, ha abierto también las puertas a cualquier tipo de reunión y negociación, incluso la huelga de transportes, que no está tan caliente como la de agricultores, también desde el propio ministro Puente se ha mostrado dispuesto a hablar, con lo cual también los agricultores tienen que aprovechar un momento en el que las instituciones están dispuestas a escuchar. Luego veremos hasta dónde llegan la escucha y hasta dónde llegan las ayudas y la chequera que se dice, ¿no? Pero esto no puede convertirse en lo que pasó ayer, y termino, con Chivite, tractores entrando en su domicilio particular teniendo que ser escoltada la presidenta de Navarra, o convocatorias en la sede de un partido político en Ferrat para los próximos días, cuando eso no tiene nada que ver con las demandas. Eso al final se convierte en algo ideologizado en el que pierden peso para ser escuchados. Bueno, después de las protestas... Quiere criticar la Agenda 2030. Lo digo porque que ha salido aquí, ha salido. Sí, yo lo planteo porque ha salido. O sea, dicen, no estamos de acuerdo con la Agenda 2030. ¿No? Estos son objetivos del milenio de Naciones Unidas en abstracto. Es y en decir, las manifestaciones. No implica ninguna consecuencia en el Estado, es la situación la vida práctica. Hay algunos, los agricultores tienen una situación muy delicada desde hace años, porque los márgenes les han desaparecido. En esa entrevista que hizo anoche el ministro de Agricultura, en el 24 horas, dijo una cosa que es muy interesante, y es que el campo no puede ser sostenible si a la vez no es rentable. Lo hemos escuchado también al principio del programa. Y eso es así. Es que tenemos que asegurar que sea rentable, porque cuando, como decía Maite, hay jóvenes que no quieren heredar las tierras de sus padres o no las quieren trabajar y las venden para otros fines que pueden ser más rentables, pero son menos beneficiosos para el conjunto de la sociedad, lo que está pasando es que nos estamos quedando sin campo. Es que nos estamos obligando a que las generaciones tengan que comprar de otros sitios. Eso, la transición ecológica pasa en todo. La gente no se puede quedar atrás, como la movilidad. Es decir, no todo el mundo tiene acceso a un coche más caro. Claro. Que es ahí donde, donde la administración tiene que trabajar para equilibrar, porque claro, todos estamos interesados en avanzar, pero para que no avancen solo unos pocos. Pero eso no se ha hecho. Muchas veces los sectores más vulnerables son los más perjudicados. Hay algo muy positivo, efectivamente, en las protestas, y es cuando agricultores ganaderos le están diciendo a Europa, oiga, transición ecológica sostenible sí, pero no sin nosotros. Y a mí eso me parece muy positivo, porque no se puede acelerar mucho en esa transición si estás dejando a un sector en el que depende la seguridad alimentaria atrás. Pero dicho esto, hay una utilización y hay un peligro en el que no es que algunos critiquen la Agenda 2030, no, cuidado, que hay partidos hegemónicos, partidos de gobierno, de oposición en este caso, que están poniendo ya en el punto de mira a la Agenda 2030 con tal de sacar rédito político seguramente y alterar un poco y agitar estas movilizaciones sociales a ver qué me llevo a las... Y me refiero a que no se puede consentir que el Partido Popular hable de dogmatismo medioambiental, porque no se puede hablar en términos de brochazo tan gordo. Dogmatismo medioambiental no. Hay muchas políticas en Europa que tienen que ser revisadas para que los agricultores puedan vivir dignamente, y además agricultores, que esto también va de productores pequeños y grandes, que el 80% de las ayudas van a grandes propietarios, que habrá que mirar también dónde van los grandes beneficios. Pero dicho esto, lo hemos escuchado en el Congreso de los Diputados, a Vox y ahora al Partido Popular señalar esto de la Agenda 2030, dogmatismo medioambiental. Si vamos por ese camino, no hay supervivencia para los agricultores, porque si no hay una transición sostenible y ecológica, es que no van a sobrevivir tampoco ellos. Solo una cosa, las europeas, es decir, no es el Estado marroquí o el Estado argentino o el Estado tunisino, son empresas europeas donde falla la que van a otros países aprovechándose de que los trabajadores no tienen los mismos derechos que aquí y por tanto que consiguen un producto más barato
a sacar ese producto más barato de lo que lo sacan los propios agricultores europeos aquí. Pero entonces, esa es la deslocalización. Yo entiendo que claro, esa deslocalización habrá que combatirla, ¿no? Desde la Unión Europea. La deslocalización que intenta generar márgenes desde el punto de vista humano, del coste del trabajador, esto va a pasar toda la vida y seguirá pasando toda la vida. Y de hecho nos pasa cuando nos vamos a comprar una ropa y lo hacemos en una tienda o lo hacemos en otra, simplemente. Pero en este caso hay una cuestión que es, por ejemplo, los productos fitosanitarios. Esos productos que se utilizan a la hora de cuidar la calidad y el desarrollo de la planta y que no son los mismos en España que en otros sitios. Esta es la protesta, por ejemplo, que han tenido los agricultores en Francia, que se quejan respecto a España porque su país lo ha puesto un poquito más duro, pero al final hay una normativa europea. Europa tendría que aplicar una normativa que sea mucho más general para todos los países. Ese es uno de los errores que comete Europa. Ahora estamos hablando, por ejemplo, María Chivite, es que la responsabilidad no es de las comunidades autónomas, por mucho que Pere Aragonés quiera hacerse una foto, no es el único que tiene las competencias. Gran parte de las competencias están en Europa, gran parte, otra pequeña parte, creo yo, está en las comunidades autónomas. Y el Ministerio es el otro que tiene o puede hacer mucho más. Y ahí vuelvo a lo de antes. Se han subido los costes de seguridad social y a ellos se les han reducido los márgenes. No es tan jerárquico y sobre todo no sirve para evadir responsabilidades. Las escuchas tienen que estar evidentemente en Europa. Y hay que recordar, 3 de cada 4 euros de todos los ciudadanos europeos de nuestra recaudación y de nuestros impuestos van a la agricultura. Que eso también hay que recordárselo a quienes se manifiestan, que parece también que nadie les escucha y que despreciamos al campo. No, esto no va de despreciar campo-ciudad, porque en la ciudad también hay tanta precariedad en muchas ocasiones como en el campo. Digo que Bruselas tiene muchísima precariedad, Pablo, muchísima precariedad. No, digo que al en Bruselas tienen una pasada responsabilidad, el gobierno desde los ministerios tiene otra y desde las comunidades autónomas, claro que hay muchísimo por hacer, claro que tienen muchas competencias para aplicar la ley de cadena alimentaria y vigilarla desde las comunidades autónomas, que es lo que están diciendo que falla en muchísimos casos. Que fue una ley pionera, la española en Europa. Que se aprobó en el año 2021 después de la pandemia y que se cumple con muchas deficiencias. Y que las comunidades autónomas, 11 del PP, tienen mucho que hacer ahí también, y las 3 del Partido Socialista, pero no podemos decir esto solo va a Europa, porque acabamos como con el mensaje anterior del dogmatismo medioambiental, que es lo que dicen desde los sectores más ultras. El problema es Europa, no. Europa es la solución. Sin Europa la agricultura estaría hundida. Pero aquí cada uno tiene lo suyo, porque, por ejemplo, también se quejan de la ley de cadena alimentaria. La ley de cadena alimentaria es una potestad del gobierno. Y es verdad que hemos escuchado ya como el presidente del gobierno ha dicho, vamos a intentar que sea más efectiva, es decir, rentabilizar una ley que en principio gusta a todos. Claro, sí, pero que costó además aprobarla. Se aprobó justo antes de la pandemia por unas protestas parecidas. Claro, y ahora nos enteramos todos y decimos, ¿qué ha estado pasando? Que nadie la aplica. No se aplica o no se cumple. O no se aplica tanto como con los objetivos que se implementan. Que les da miedo poner denuncias, aunque son canales anónimos los que tienen que denunciar los agricultores. Cuando porque después todos los mayoristas se ponen de acuerdo para no comprarle al que denuncia. Efectivamente, porque además se conocen todos y saben quién ha denunciado. Y les está dando miedo denunciar a quién, a quienes se están llevando más, que son grandes mayoristas. Por eso sigo criticando que hay que pedirle a las autoridades responsabilidad, pero cuidado con los grandes mayoristas, cuidado con las grandes superficies, con esos que se llevan la gran parte de las ayudas, porque también tienen que sentarse en esta mesa de negociación para ver quién se está llevando más, porque el embudo va del agricultor hacia arriba. O sea, nunca van a pérdidas las grandes compañías, las grandes superficies, quien maneja las grandes contrataciones. Sin criminalizar la cadena alimentaria, porque yo creo que de esa cadena... Es verdad que estás citando la parte más arriba, la cúpula, pero en esa cadena hay muchas familias que viven, ¿no? Hay muchos sectores también intermediarios que no están recibiendo tampoco la rentabilidad. Diario mostrando cómo un agricultor tiene que fotografiar el campo prácticamente día a día, pues mostrar, oiga, me ha dado usted una ayuda, pongamos, para fertilizante. Pues lógicamente la Unión Europea quiere saber, porque esto viene de la Unión Europea, quiere saber el resultado que ha tenido eso en el campo. Entonces, pues es tedioso. No es que sea igual complejo, pero todos los días, después de estar en el campo trabajando, después de largas jornadas, empezar a sacar fotos, documentar y tal, pues hombre, si hay que subirlo además a una nube, el agricultor tiene que identificarse. Al final es una empresa que está solicitando una subvención y por tanto tiene que documentar bien pues la subvención que está recibiendo, que está llegando a buen puerto.
porque venimos además de unos años donde ha habido muchísimo fraude en la Unión Europea con las ayudas de la PAC. No nos podemos permitir que ahora con esta segunda, ¿cuánto eran? 400.000 millones de euros, que es una barbaridad de dinero. Bueno. Con lo cual es comprensible, pero también las patronales de las propias agricultores, Asaja, COAG, UPA, también hablan de que ellos son intermediarios y de que ayudan a los agricultores. Pero vamos a seguir avanzando. Vamos a recordar esa noticia de última hora que avanzamos en exclusiva aquí en La Hora. Esa importante operación contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Jero. Presidente, que no ha existido ninguna trama rusa ni connivencia con el régimen de Putin y que ninguna potencia enemiga alimenta el independentismo. Habla de guerra sucia por parte de los populares y lamenta que Europa se haga eco. Y termina la carta como empezó, asegurando que si se hubiera investido presidente a Feijóo, esto no pasaría. Opiniones, Pilar. La frase ahí la ha dejado con su contundencia Carles Puigdemont. Sí, y la de Aznar también tiene lo suyo, el que se pueda mover, que se mueva. La frase de Carles Puigdemont tiene mucha razón. Yo dudo mucho que esto estuviera sucediendo si la investidura no se hubiera producido. No son las fechas solo de la investigación, son todas las iniciativas que se están llevando a cabo. Esta, por ejemplo, del Parlamento Europeo, promovida por el Partido Popular en su legítimo derecho a hacer oposición en Bruselas y a pedir que se reactive la investigación de las tramas rusas. Es absolutamente una decisión política que tiene que ver con la investidura de Pedro Sánchez y con el pacto de Junts con el gobierno. Eso es que yo creo que no tiene ni matices. Dicho esto, sobre la investigación de las tramas rusas, que se activó, hay que recordar, en el juzgado de Barcelona el 29 de enero, un día antes de que se votara la ley de amnistía en el Congreso, hubo dos investigaciones en su día. Las cito rápidamente. Una fue la del juez García Castellón, que yo esa sí la seguí muy de cerca, en el año 2019, noviembre, y se cerró 9 meses después, y otra es la del juez de Barcelona. Investigaron prácticamente lo mismo, que fueron los contactos del entorno de Puigdemont con el entorno del espionaje del Kremlin de Putin. Se investigó muchísimo por la Policía Nacional, se pincharon teléfonos, se reconstruyeron conversaciones, no se llegó a ningún sitio, porque los posibles viajes de estos espías, que ni siquiera se pudieron documentar más que 1 o 2 viajes en los que pasaban por Barcelona, entraban y salían, pues al final llevaron al cierre de las causas en el año 2019. Esta reactivada ahora, veremos dónde lleva, pero es que han sido muchos años y concretar qué conversaciones tuvo en 3 cargos en concreto, el jefe de la oficina de Puigdemont, un informático, y el exdirigente de Convergencia, Víctor Tarradellas, no llevó a ningún puerto en su día. Dudo mucho que lleve ahora, porque ¿qué datos más hay? Yo coincido en esa duda, que me parece razonable, porque abrir una investigación judicial no significa que alguien sea culpable directamente, ni que haya que condenarle, porque además se trata de una investigación, ni siquiera es un juicio. Entonces creo que esa duda es razonable, pero precisamente porque esa duda es razonable también, Feijóo en ese caso no pactaría con Puigdemont para darle todo lo que le está dando Pedro Sánchez. Tenemos la hemeroteca en el futuro. Ahí la hemeroteca. No, es que la hemeroteca, si alguien tiene hemeroteca en este país es Pedro Sánchez. O sea, es que sí, pero vale para lo todos, contrario. pero vale para todos. Yo estoy de acuerdo contigo en que podemos tener las hemerotecas de otros líderes políticos. Y a veces también para todos. La hemeroteca, sobre todo porque termino, en la hemeroteca de Feijóo tampoco estaba reunirse con Junts y se reunió. No estaba en la hemeroteca del PP tener negociaciones y las ha habido. Entre reunirse, que las fuera a tener. Entre reunirse, sí, las negó, no cambio de opinión, ¿no? La dialéctica de hablar, sondearse y sentarse a negociar, mandar a tu número 3 del partido a Bruselas, pactar por escrito comunicados, leyes y dar una amnistía a quien te está dando el gobierno, sí, hay una enorme diferencia. Un pacto de investidura Yo no digo que es diferente no pueda pasar, a no llevarlo a cabo, también el independentismo tendrá que hacer renuncias que precisamente ahora no está dispuesto a hacer y que por eso le está exigiendo a Pedro Sánchez que le conceda absolutamente todo. Las distintas visibilizan más aparentemente una realidad. Podemos intuir que es mayor el problema de unos por las consecuencias que provocan, y en cambio los otros son más y están generalmente manifestándose en un punto muy concreto, ¿no? Efectivamente. Y es lo que estamos viendo. A ver, el impacto de tractores en la ciudad no hay que quitarle lo que tiene de simbolismo, ¿no? De esa idea de que la ciudad se olvida del campo, que además no es cierto, pero yo entiendo las reivindicaciones. Y no se olvida del campo porque, oye, es que ganaderos y agricultores, España también es pequeñita y los tenemos todos al lado, y ya hemos aprendido durante la pandemia que necesitamos que quien nos llena el plato, ¿no? Como dicen ellos.
ellos. Pero vuelvo a la idea de que no pueden perder el sentido de la protesta haciendo política, porque entonces acaba esto está usted haciendo política y tendrá derecho, pero entonces no estamos hablando de la agenda de los agricultores. En Bruselas gobierna el Partido Popular, la presidenta es del Partido Popular. Lo que pasó en Francia no tiene que ver con España. En Francia tienen problemas mucho más agravados, que además que además habían reducido a un mensaje muy proteccionista, muy de cierre de fronteras, que eso no cabe en la Unión Europea. Hay que recordar que la PAC es una política de cohesión y de seguridad alimentaria que funciona, y en España la situación no es tan dramática como en otros países europeos, aunque haya que mejorarla. Y no lo es porque Planas ha recordado esta semana las ayudas directas, que son muchas y muy necesarias, pero están ahí, y el refuerzo de esa cadena alimentaria que hay que tomar en consideración con más inspecciones, implicación de las comunidades autónomas que tienen más cerca esa aplicación y ese refuerzo. Acaba de hablar María. Dentro de 4 años y luego le llega a pie de campo y no es asumible. Un detalle sobre el papeleo, porque claro, es que es un debate complejo que no vale la brocha gorda. Claro que hay muchísimo papeleo, pero hay que tener en cuenta que el 80% de las subvenciones de la PAC en Europa, en este país, va a las grandísimas empresas que tienen la obligación de hacer papeleo el que sea necesario, y el 20% va a esos pequeños ganaderos, agricultores. En Andalucía entonces, habrá que dentro de 10 años la sostenibilidad y el Pacto Verde es una obligación, pero lo que no se puede es de repente hacemos firmas en Bruselas diciendo esto se aplica de aquí a dentro de 4 años y luego le llega a pie de campo y no es asumible. Un detalle sobre el papeleo, porque claro, es que es un debate complejo que no vale la brocha gorda. Claro que hay muchísimo papeleo, pero hay que tener en cuenta que el 80% de las subvenciones de la PAC en Europa, en este país, va a las grandísimas empresas que tienen la obligación de hacer papeleo el que sea necesario, y el 20% va a esos pequeños ganaderos, agricultores. En Andalucía, entonces, habrá que ver, aquí hay una pelea, aquí hay una guerra entre gran productor y pequeño productor también. Habrá que ver también si tienen que gestionar en las mismas condiciones los grandes contra los pobres pequeños, que los hay y muchos. Pero si quitas ese papeleo a los pequeños, los grandes se van a aprovechar, que son más del 80%, con lo cual vamos a hacer un poco de CNI, como decía aquí Brunet hace un momento. Claro, y luego viene Andalucía, el 90% son pymes, cuando no autónomos. 90% las pymes tienen capacidad, Magda, de hacer papeleo. Las pymes tienen que tener capacidad de hacer papeleo. A mí me ha gustado lo de Marc de ser espías, un poco. Claro, te encanta porque